tardes. Muchísimas gracias por venir. Qué espectacular ver una sala llena de arquitectos y estudiantes que vienen a aprender. Así que muy bienvenidos a la AOA. Muchas gracias a Max, muchas gracias a Emilio por estar acá presente. Yo le voy a dar la palabra primero a Emilio como invitado nuestro, por si tiene alguna, para iniciar la conversación, pero no quiero dejar pasar algo. Bueno, con Max nos conocemos ya a estas alturas muchísimo a lo largo de la vida, y dentro de su exposición le faltó nombrar dos cosas. Una es que hicieron un especial de este museo en Casabella, que Stefano Rolla tuvo Stefano Rolla tuvo la gentileza de regalarme, y fue portada de Architectural Record, la revista norteamericana, mostrando este museo. Por lo tanto, estamos hablando de una obra que está empezando a dar la vuelta al mundo desde el punto de vista de la trascendencia, la importancia bien implícita. Así que felicitaciones por ello. No me llegó todavía la revista, se ha demorado, pero es una joyita desde el punto de vista de lo que significa nuestro país a nivel internacional y que uno siempre tiene que poner en valor, o por lo menos nosotros como AOA tratamos de hacerlo, porque a su vez hicimos un especial como arquitecto invitado a Max cuando hicimos un número dedicado a él en la revista. Así que felicitaciones. Te dejo, Emilio. Bueno, muy buenas tardes también a todos. Gracias, Pablo. Saludos especialmente hoy, obvio, a Max. Súper contento de estar aquí con mis amigos y colegas hablando de este proyecto tan genial. A ver, voy a hacer algunos comentarios del proyecto. Quiero también saludar especialmente a la Magdalena Krebs, que era la directora de la DIVAM cuando este proyecto se hizo. Es bien, yo creo, importante también eso porque como dijo Max al principio, este proyecto se inscribe en una estrategia que se ha venido construyendo a lo largo de varios gobiernos por definir infraestructura cultural, ojalá al mayor nivel posible para Chile. O sea, estos proyectos que se pagan con fondos públicos, deberíamos tender a tener la mejor arquitectura posible en el país. Y los mecanismos de concursabilidad, de apertura, de propuesta, se han transformado en un tópico hace harto tiempo. Y yo creo que entre una aposta que se pasa entre varias personas e instituciones, pero la Magdalena fue súper determinante en su momento para este proyecto, para otros más, para Pereira también, entre otros, digamos. Y quiero mencionarlo porque el caso del Museo de Copiapó de Max es parte de ese panorama donde uno podría mencionar también el Museo Regional de Aysén, la Biblioteca Antofagasta, el mismo Pereira, digamos, el Museo de Ñuble, el concurso también de la Biblioteca y Archivo de los Ríos, que también ganó la oficina de Max y está en desarrollo, entre otros proyectos. O sea, yo pienso que es muy importante empezar a ver estas infraestructuras regionales que se adjudican por alguna forma de concursabilidad, porque en el caso de Copiapó, y vamos a hablar un poquito de eso, fue una licitación con un esquema de proyecto, una figura un poco resistida para nosotros los arquitectos, pero que logró encontrar un buen camino. Pero abrirlo en cuanto a concursabilidad, a ojalá jurados que puedan sopesar la importancia de los proyectos, y como ha dicho Max, que esa fortaleza de los proyectos se instale después como una garantía para su derrotero futuro. O sea, lo que tú decías del revestimiento, que en cualquier quizás proyecto más convencional o sin jurado podría ser un requerimiento del mandante directo. Aquí tú pudiste aducir digamos, a la potestad del jurado, del concurso para defender la idea original. Yo creo que esa cuestión es como bien fundamental. Recordando un poco el caso de este proyecto, como ha sido dicho, fue el 2012 un llamado a licitación, pero con esquema de concurso, que es una figura cierto rara. Nosotros la resistimos mucho y quizás con algo de razón, preferimos los concursos, digamos. Pero en este caso fue una licitación que tuvo la inteligencia, yo diría, de mantener el anonimato de los postulantes, de tener un buen jurado. Estaba como, aparte de la Magdalena, está el Teo Fernández en el jurado, entre otras personas. Y yo creo que eso fue fue fundamental, digamos, junto a las propuestas, la calidad de la propuesta de este proyecto, que fue muy destacado desde el momento uno, digamos, de ese debate.
pero también que el jurado fuera capaz de apreciar lo que estaba al frente y defenderlo, digamos. Entonces es una cadena que me parece que ayuda a fortalecer que estos proyectos se instalen de muy buena forma. Em, a ver, de lo que dijo Max, varios puntos que creo que es bien interesante. Voy a destacar algunos que me parecen. A ver, esta idea que tú señalaste que me pareció muy buena y que está implícita en el proyecto, y es pensar este proyecto como una proyección hacia el futuro de esa calle, de Avenida Manuel Antonio Mata, digamos. Porque es una calle que tiene algunas fachadas continuas con corredores, tiene la iglesia, pero está súper desconfigurada. Y creo que este proyecto tenía una cosa que se mantuvo desde el día 1 hasta ahora, digamos, que era esta idea de la fachada continua, de trabajar con los adosamientos de lote para poder generar un patio interior, de todos estos esquemas de luces interiores, como si fuera un germen también de lo que podía pasar a futuro. Tú lo dijiste ahora, fachada continua, esta sería una buena propiedad para este lugar. Encuentro que eso es muy notable de la propuesta y se logró mantener en el tiempo. Lo otro que también creo que es bien notable es que si uno compara la planta o la distribución del programa más bien, del proyecto original con el proyecto final, es bastante distinta la distribución del programa. Em, pero no importa. O sea, creo que el proyecto, de nuevo, tuvo una capacidad de poner algunos temas arquitectónicos, tipológicos arriba de la mesa, que hicieron posible que los ajustes que todo proyecto tiene a lo largo de 12 años, imagínate lo que se demoró, la propuesta fue capaz de tragárselo y de desarrollarlo de buena forma y funcionar muy bien. Yo creo que eso también es algo que me surge de haber mirado tu presentación ahora. Lo otro también, los temas de los detalles del proyecto llevados al mínimo, como esa estrategia, esa mirada estratégica respecto a cómo un proyecto público se desarrolla. Finalmente, el proyecto de Copiapó que ha mostrado Max ha pasado por, ¿cuánto? 4 gobiernos para Sí, poder concretarse. sí. Fijáis, desde el concurso Piñera 1, Bachelet 2, Piñera 2, y lo terminó inaugurando el Boric. presidente Boric. Fijáis, es muy impresionante y yo creo que eso es un, es un hecho de la causa en estos proyectos. Si te demoráis poco, te demoráis 3. ¿Ah? Ya muy poco 2. ¿Cierto? Partiendo en uno y el otro 8 años, así, pero cerrado, es muy difícil. Entonces, incorporar eso como una inteligencia del proyecto previa para poder llevarlo a efecto pese a esos vaivenes, yo creo que también es algo muy, muy destacable del proyecto que hemos visto ahora. Quizás partiría por esas dimensiones como comentario. No estoy preguntándole, estoy como comentándolo. me di Después cuenta. podremos, pero es que no es, Sí. no es un preguntatorio, es un No, conversatorio. sí. ¿Ah? Pero es para poner algunos puntos que Sí, me sí. surgen de lo que tú presentaste, me parece muy notable y que quizás, incluso habiendo conocido harto este caso hace tiempo, me hacen verlo ahora de manera distinta. Me hizo pensar, quizás no tiene tanto que ver, pero luego lo voy a decir. La Copelec tenía una especie de premisa parecida a la del proyecto tuyo en términos de fachada continua y que después la manzana se iba a completar. No pasó, digamos, pero había algo de eso en el proyecto de la Copelec original. Y donde sí pasó, y esto es una especie de comentario en defensa de la arquitectura por sobre la planificación, como lógica inversa, es en el Palacio de la Moneda, donde la calidad, la potencia del proyecto fue capaz, que fue una fábrica construida en la periferia de la ciudad, digamos, fue capaz de guiar durante los siguientes 200 años el desarrollo de un pedazo de la ciudad. ¿Fijas? Entonces, a mí me gusta mucho verlo así. Yo veo que el proyecto tuyo, sobre todo cuando se ven las imágenes de Vuelo de Pájaro, tiene algo de eso que es como decir, este es un germen de una ciudad futura, no solamente un comentario de la ciudad presente. Y creo que eso en caso tuyo es un ejercicio bastante consciente. No, mira, con respecto a la forma del edificio, claro, hay una cuestión normativa que nos llamó mucho la atención cuando partimos con el desarrollo, es que permitía, no me acuerdo si el 100% construir el 100% del sitio. Por lo tanto, esta idea de un volumen excavado es algo que permitía la norma. O sea, hay una limitante de 12 metros de altura, pero luego es fachada continua, sin antejardín y pudiendo construir de lado a lado con muros de 12 metros de adosamiento lateral hacia los vecinos. Por lo tanto, era una condición urbana muy particular, digamos.
sobre todo para mí, que yo desarrollaba mi carrera haciendo cosas en zonas periféricas o digamos, en zonas rurales, la idea de enfrentarse a una normativa que permitiera hacer una fachada de este tipo me pareció, o sea, a mí me pareció que era una oportunidad para realmente hacer un edificio de fachada continua que tampoco era normado. O sea, uno podía generar un retranqueo y o sea, uno podía hacer casi cualquier cosa en este sitio. Y optamos por hacer esta pieza, digamos, con mucha presencia hacia la calle y que descansa en que tiene un gran espacio público enfrente. O sea, no era necesario hacer un antejardín o un espacio público previo al edificio, sino que eso ya estaba construido, estaba dado por la ciudad. Pero claro, es un aspecto normativo que yo, claro, espero que sea desarrollado por los vecinos en un futuro no tan lejano y que esto sirva de puntapié inicial por un cierto tipo de ciudad, que si se concretara esta fachada de 12 metros de alto sería muy notable, creo. Yo te tengo una sorpresa. No, yo invité a una persona que conocí hace ya un par de años, en otro país, en Argentina, que es Rodolfo Terraza, y que lo acaba de ver ahí al fondo. Rodolfo estuvo a cargo de la construcción. Y cuando nos conocimos, él se encargó de contarme cómo había sido todo el proceso y que uno se lo imaginara. Uno no lo había, así que muy bienvenido, Rodolfo. Y lo cito a raíz de un par de preguntas que uno tiene más adelante. Yo tengo la primera pregunta para ambos. Nosotros acá en la Asociación de Oficinas de Arquitectos, en general casi todos concursamos muchísimo, y tú concursas muchísimo. Y siempre estamos con ese tema de, sea un concurso público, sea una licitación, los tiempos en que demora el proyecto en concretarse, si es que se concreta, o el porcentaje de proyectos que se concretan y no se concretan. Y hay un tema de la paciencia que no le enseñan en la universidad. O sea, esta suerte de resiliencia de un par de décadas en algunos casos, hasta que finalmente uno logra ver su proyecto concretado y el desgaste que eso significa. Y muchas veces no se saben esas cosas, y cuando hablamos de proyectos complejos es cuando uno se abruma con el pasar del tiempo, el desgaste físico, económico, de tiempo, hasta ver una obra de este nivel terminada. Entonces, súmale la pandemia entre medio también. Entonces es importante de repente que nosotros escuchemos eso y que sigamos motivados a concursar, porque somos la única profesión que concursa de manera gratuita de todas las profesiones, a la espera o a la expectativa de poder no solamente tener trabajo, sino de lograr en el fondo el anhelo de un proyecto de arquitectura. Sí, mira, yo escucho, o sea, es muy fácil hacer la queja, digamos, de que las cosas no resultan, de que el Estado, no sé, no paga tiempo, en fin, como uno puede irse por esa línea y es muy fácil hacer la crítica, pero yo quiero verlo como un caso muy positivo, creo yo, en donde el resultado final, digamos, está a la vista. Y en enero, la última vez que... No fue en enero, hace un par de meses, la última vez que estuve en el museo, conversando con la directora, me decía de lo bien recibido que ha sido como espacio público para la ciudad y la cantidad de actividades que tienen en estas salas de multiuso. Súmale a eso las visitas que han tenido, la asistencia que tuvieron de gente para el Día del Patrimonio, parece que para ellos fue maravilloso. Entonces, para mí, la verdad, esos 12 años o más de tiempo que estuvimos invirtiendo en esto, creo que es secundario al lado de tener una obra que está funcionando y que, digamos, está bien evaluada por los vecinos. Creo yo que el resto, claro, uno puede hacer una lista de problemas infinitos, pero no sé, no me quiero... Yo voy a profundizar en un tema que tú y yo conversamos hace mucho tiempo. Creo que hay que ser más positivo con esta cuestión. Y empujar la idea de que se hagan concursos y que el Estado, digamos, destine plata para mover la construcción, para construir las ciudades y generar más edificios públicos de calidad. Y sí, creo que eso hay que empujar para ese lado, más que quedarse en los infinitos problemas que uno puede tener en el desarrollo de algo como esto. Bueno, esa es mi respuesta. Sí, no, lo tengo clarísimo, sí. Después vamos a tocar el tema de...
tu esfuerzo con el tema estructural. Obviamente el primer ingeniero falleció y de ahí lo toma Jorge Tovar. Y Jorge Tovar, que es el ingeniero que después lo toma, se hace un concurso anual del Colegio de Ingenieros de Chile en que la AUA participa con un miembro de la asociación como parte del jurado y gana el primer lugar en el tema del cálculo, que es el video que tú muestras básicamente, de la resistencia de esta celosía, este muro de celosía, lo que en el fondo permite que uno vea la excelencia no solamente en la arquitectura, sino en el tema del cálculo de la ingeniería, Sí. que es importante, pero lo vamos a ver después. ¿Y cuál es tu idea con respecto a eso, de los tiempos de los concursos y los buenos proyectos de arquitectura que se logran llevar a cabo? ¿Me ayudo con eso, entonces? A ver, como dice Max, en el caso de la infraestructura pública o de la arquitectura pública, es como un hecho de la causa. Fíjate, o sea, creo que es una dimensión de base con la que hay que aprender a lidiar, ¿no? A ver, un poco para hacerse cargo de esa dimensión, de esa pregunta, hace algunos años se definió del Estado, de varios ministerios, que esto que se había venido incubando al alero de la DIVAM, luego del Ministerio de Cultura, a través sobre todo del Servicio del Patrimonio, ¿te fijáis que el heredero de la DIVAM en esto, de la Dirección de Biblioteca, Archivo y Museo, esa pulsión, ese esfuerzo en tener arquitectura de calidad en la región y tal, se sistematizó con algo que le llamamos el Plan de Infraestructura Patrimonial, que lo mencionó Max, que fue diseñado en un ciclo de 10 años, de 2020 al 2030, ¿ya? Y ese plan, lo digo en términos de los tiempos largos, no me estoy dando la vuelta, estoy tratando de plantear que ese problema o esa realidad se trató de sistematizar con un plan de trabajo que permitiera que de un gobierno a otro tú le pasaras una posta lo más objetiva posible, con equipos técnicos que están compenetrados, con sistemas de financiamiento y con un convenio formal entre varios ministerios, aparte de los gobiernos regionales. ¿Ya? Ese plan está suscrito por la Subdere, bueno, por Cultura obviamente, tiene de Cultura 2, Servicio de Patrimonio y Ministerio, por la Subdere, por el MOP, que ejecuta, por bienes nacionales, que te puede dotar de los terrenos. Ahora estamos metiendo al MIMBU y no sé cuál es, Subdere por los fondos regionales, y luego convenios regionales con los gobiernos regionales para los fondos que salen por los GORE. Y cada proyecto encuentra su sistema en esa lógica de financiamiento. Y luego ese convenio fija una mesa regional, suena todo esto muy burócrata, muy estatal, pero estas cuestiones ayudan a llevar las cosas adelante, que es una mesa más técnica que le va dando avance a los proyectos. Entonces, con toda esa estructura, lo que ocurre es que, claro, cambian los presidentes, cambian los ministros y tal, pero los equipos y los proyectos siguen en continuidad, ¿fijáis? Y eso yo diría que es una de las cuestiones que ha permitido que muchos de estos proyectos lleguen a puerto mucho tiempo después. Por ejemplo, la Magdalena también le tocó liderar el proyecto del Archivo Regional de Tarapacá, que lo ganó Alberto Moleto. Una figura parecida esta, y más o menos al mismo tiempo, fue el 2013, yo creo. Y a la fecha todavía no se construye, por diversas razones. Y ahora recién, digo hace 2 meses, el nuevo gobierno actual, logramos comprometer el financiamiento del 100% del gobierno regional de Tarapacá, cuyo gobernador es opositor al gobierno actual, y se logró financiar esto, en parte porque venía toda esa inercia. Y ese es un caso. El museo, o sea, la biblioteca y archivo de Aysén, que también partió en el periodo que estaba la Magdalena, que se concursó con Bachelet 2, está terminando de construirse ahora, está en el 60% de avance ahora, después de 2014. Entonces, claro, son proyectos que este tipo de estructuras permiten llevarlo adelante. Pasan cosas así con este proyecto que aparte de la cuestión más burocrática y financiamiento y tal, mira el Museo Histórico, recién estamos logrando apuntalar las platas para construirlo, o sea, son muchos casos, ¿sí? Pereira se demoró, y fue corto, Pereira fue como emblemático, y se demoró 12 años, entre que se compró o 10 años, y se inauguró. Pero pasa una cuestión que yo creo que es disciplinar y que me interesaría mucho escuchar a Max en eso, que alguna vez algo lo hablamos, y es que la práctica de una oficina, de un arquitecto en particular, se puede ver muy modificada en 12 años, o en 10 años, o en 5 años. ¿Fíjate? Entonces, claro, uno ve el Museo de Copiapó de Max, con todos los méritos que tiene, que yo creo que son muy, muy notables, digamos, y lo coteja con la obra que Max ha estado haciendo los últimos 4 años, y son como aproximaciones y búsquedas muy distintas, geométricamente, materialmente, y eso yo creo que es una cuestión también interesante porque obliga a esa paciencia que dices tú, a que esa oficina de arquitectura esté amarrada a ciertas ideas
anteriores, digamos, o a ciertas preocupaciones anteriores, para llevarlas a efecto cuando ya quizás su cabeza y su búsqueda están en otro lado. Yo creo que eso también es como bien, bien fascinante. En el caso tuyo al menos, yo lo veo como algo Sí, muy notorio. sí, mira, yo todavía, bueno, todavía defiendo los valores de este edificio. Creo que las ideas iniciales de ese concurso que se sostuvieron después en el desarrollo, todavía adscribo a ellas. Y creo que hay una cosa bien particular del hormigón, de la construcción de un espacio, de estos distintos espacios como excavados en sombra y de armar una planta discontinua, que sobre todo el tema de la planta discontinua y de generar un museo en donde las salas son todas distintas. Creo que hay una cosa como tipológica del museo que me interesa todavía y que creo que es algo que me gustaría seguir explorando en, sí, en proyectos de esta escala, digamos. Yo creo que es distinto a la Biblioteca Regional de Los Ríos en Valdivia, pero no tanto, creo yo. Digamos, tiene una cierta claridad volumétrica, como una cierta decisión también el edificio de la biblioteca, que creo que uno podría emparentar con esto. Tiene una idea como de construcción por estratos que también aparece acá, la construcción de un espacio público, que en este caso es la plaza central, y que la biblioteca es este gran espacio público liberado bajo el edificio. Por lo tanto, yo no lo veo como algo extraño a lo que estamos haciendo hoy día. Pero sí, lo distinto es que es de una escala mayor. Y claro, las cosas que quizás estás mencionando son objetos más pequeños en el paisaje, en donde los problemas son otros, y en donde estamos trabajando hoy día mucho con estructuras metálicas. Claro, y la expresión de la estructura metálica es muy distinta a la del hormigón. Entonces, yo entiendo que se ven muy distintos, pero creo que son parte de lo que... O sea, sigue siendo parte de lo que hacemos, como la sensibilidad con que entendimos el museo. Pero también veo que hay formas distintas hoy día en nuestro trabajo, que es natural, creo yo. Hay un tema que es parte de tu proceso de todo el desarrollo arquitectónico, que es espacio, forma y estructura. Y salvo que yo haya hecho una lectura equivocada del museo, hay un tema que tú siempre sacas a colación, que es los pies o las patas, el concepto estructural y cómo eso arma estructuralmente el espacio y cómo eso es parte de una suerte de reflexión tuya de cómo vas innovando, partiendo de una casa que queda en la playa, en Zapallar o Cachagua, ¿cuál de las dos? La Cachagua. casa Cachagua, que son Veranda. en veranda, que son estas 16 patas. Y acá uno también ve el concepto de la pata, la estructura, una suerte de, quizás me equivoque en la mezcla, pero una suerte de Pierluigi Nervi y Gordon Bunshaft, en el sentido de el espacio y la estructura como un solo todo, armándolo. Porque es importante ver cómo tú lo vas, cuando tú muestras las fotos por fuera, y en tu exposición dices, pero fíjense las crucetas que en el fondo subyacen por detrás y después uno ve el espacio interior. Sí, o sea, en lo que hacemos hay un énfasis en la construcción del espacio de manera muy conectada con la estructura, y que el espacio está definido por cierta expresión de la estructura. Por mucho que sean espacios, digamos, de planta libre, o en teoría neutros, la idea es que, o más bien son espacios libres pero que no son neutrales, y esa no neutralidad está dada por la estructura. Yo creo que esa es una manera de verlo, porque la estructura define, bueno, cómo entra la luz, cómo me vinculo con el exterior, en este caso cómo ventila y cómo se enfría el edificio. Pero claro, las variables que me interesa desarrollar van por ese lado. Mucho me interesa menos el programa, por ejemplo. Creo que el programa es algo que claro, puede cambiar en el tiempo, que es más bien algo no tan cierto como la estructura, que es un problema que uno puede, claro, discutir con el calculista y explicarlo, digamos, gráficamente, porque finalmente son el desarrollo de las cargas físicas hacia el suelo. Y por eso que me interesan las patas y cómo llegan las cosas al suelo, porque es la traducción de estas cargas gravitacionales desde la cubierta al techo.
Y claro, y en los proyectos que hacemos, y que algo de eso apareció en la publicación que hicieron en la OA de mi trabajo, es que en ese sentido el corte es muchas veces más importante que la planta, que no es el caso de este edificio en donde la planta sí es importante por una cuestión de configuración del museo, digamos, de los recintos del museo. La planta es muy importante acá y menos importante el corte, pero eh, sí, son las temáticas con las cuales estamos trabajando, ¿no? No, a ver, quiero tocar una cosa que es un poco, o retomando una idea anterior, digamos. El, el proyecto de Max apareció en el afiche del Día del Patrimonio Cultural del 2026. ¿Ok? Y esa es una cuestión como, no solo anecdótica, pero no sé si lo vieron, era como una ilustración, unos monitos, aparecía aparecía el proyecto de Max y aparecía el proyecto del Teatro Bio Bio de Smiljan Radic, ¿cierto? Quiero mencionar eso porque esa anécdota como de la ilustración, lo que está tratando de decir de alguna manera o de insinuar es que la calidad de este tipo de proyectos que son contemporáneos están llamados a tener valor futuro. O sea que no hay una diferencia entre eso que llamamos patrimonio como prácticas para atrás respecto a lo que nosotros podemos construir hoy día con un cierto nivel de cuidado, de calidad, de nivel, digamos. ¿Te fijas? Esa es como la agenda de esa cuestión. Y de hecho, con la AOA, no sé si en este caso estuvo metido en el recorrido, no recuerdo. Creo que no sé. O sea, hicimos todo un trabajo como AOA de lo que era patrimonio futuro. Eso, pero fue parte del recorrido. Fue también, Claro, exacto. Sí. Hicimos junto con quizás tenés razón, Ibersansón. por eso lo pusimos también en la ficha, pero con la OA hicimos una cuestión que para el Día del Patrimonio que fue bien bonito, que era recorridos es como especulativo, pero de lo que podría ser un patrimonio futuro. Y hay como una apuesta hoy de decir, mira, estos bienes culturales, por su talante, por su calidad, no sé qué, están llamados, incluso por su dimensión simbólica, por varias cosas, podría ser algo que nosotros en el tiempo aprendamos a apreciar más, digamos. ¿Ah? Yo destaco eso porque me parece que es bien, que no es tan obvio que para una colección de un museo, de una institución patrimonial, el tipo de infraestructura que surja sea como es, ¿entendés? O sea, hay una apuesta, digamos, en decir que las piezas patrimoniales, los huacos precolombinos y todos los temas, caben en una arquitectura como de esa calidad, de ese carácter. Yo quiero sumarme a lo que dice Emilio, porque se le pide justamente a la OAI, se forma un pequeño comité y se hace casi de todo Chile, el tema del patrimonio presente y futuro. Fondo, declarar una obra como esta patrimonial ahora y no esperar a que pasen 50, 60, 100 años y darle el valor actual en ese sentido. Otra cosa que sería interesante que tú explicaras, Max, es todos tus proyectos tienen un nivel de desarrollo de innovación en la tecnología, en el sistema constructivo, en cómo lo enfrenta la empresa constructora, cómo lo enfrentan los constructores, los ingenieros. Me acuerdo de un caso que también ganó primer lugar en el concurso nacional del Colegio de Ingenieros, que fue el Hogar Alemán, en que se construyeron las patas de escala uno a uno para saber cómo tenían que ser los moldajes, cómo se hormigonaba y cómo era el sistema, básicamente. ¿Podrías explicar un poco esto aparte de lo que fue la prueba sísmica de la celosía? Sí, yo no sé si es innovación la palabra, yo creo que es difícil, o la palabra innovación hoy día está muy cargada como en... ¿Formas novedosas? Es que no creo que nada de lo que yo haga sea muy nuevo, porque las tecnologías que ocupo son bastante simples. Puede que no sean objetos de catálogo, puede que, claro, el bloque de arcilla, si tú vas a Cerámica Santiago, te da unos lineamientos de cómo instalarlo que quizás no son estos, y en eso hay una pequeña inventiva para poder generar una fachada de este tipo y que no se caiga con los terremotos, etcétera. Pero son cosas bastante simples, digamos. O sea, tampoco lo llamaría una investigación, porque son desarrollos propios de la arquitectura, digamos, como con las herramientas de la arquitectura y con tecnología que está disponible desde hace décadas, tanto para construir bóvedas, que es algo que he hecho, que son muy, digamos, desde la época de los romanos, construyen igual las bóvedas que como las... Entonces, creo que la palabra innovación, no sé quién innova, pero...
o sea, es difícil innovar en arquitectura y no creo que yo lo esté haciendo. Sí creo que hay un interés por, claro, no caer quizás en el producto de catálogo o en el producto de línea y poder desarrollar algo distinto, pero eso es por el puro gusto de hacer, de entretenernos haciendo cosas, digamos Experimentar. que se salen. Tampoco experimentar, porque en un proyecto de arquitectura creo que uno no puede experimentar, tiene que hacer bien, más bien. Uno experimenta en la oficina, digamos, distintas versiones, pero finalmente lo que uno decide construir no puede ser un experimento, tiene que ser una cuestión que haga sentido. Pero sí probar cosas sí, distintas o que están fuera de lo usual, pero que den una seguridad de que no se van a caer y que van a durar y que tienen baja mantención y que ojalá sí, y que luego a lo mejor uno las puede repetir en otro proyecto y mejorar un poco, o sea, pero claro, creo que la palabra innovación no es, no me representa tanto, creo yo. Y laboratorio. O sea, Laboratorio porque, no sé tampoco, no. no le estoy no, achuntando ni una. No, es que laboratorio... A mí, No, porque uno está haciendo unos dibujos, o sea, uno está trabajando igual que como han trabajado todos los arquitectos, sí. uno está haciendo, mira, Lo que pasa es que juntando cosas sí, nomás. No, esto es para hacerlo entretenido, pero no, obvio. Y ahora estoy tratando de hacer un proyecto que se sostiene con cables. Bueno, y eso también uno dice, mira, esto es innovador. No es innovador, es como hacerlo distinto, pero no hay una innovación en eso. O sea, lo tiene que validar hay una problemática. pero que sabe lo construirlo. tiene que validar un calculista, Sí. tiene que haber un cliente que diga esta cuestión no se me va a caer. O sea, hay muchas... o sea, son cosas que se confrontan con la realidad, no son, digamos, unos inventos locos ni muy innovadores, creo yo. Ya. O sea, creo que la innovación va por el lado, sí, como del objeto completo, plástico, tipológico, espacial. Ahí creo que hay o sea, en la completitud del proyecto puede ser que haya algo que uno defina como, mira, no sé, es distinto, pero no creo que haya una innovación tecnológica en lo que yo hago. Sí, quizás me expresé mal. Era la plástica, la estructura y el espacio. Que es algo que es recurrente en ti hace ya en todo tu proceso de diseño. Que en el fondo cuando uno de repente estudia arquitectura y va a los proyectos y ve los procesos constructivos y todo, cuando llega la hora de construirlo uno se enfrenta a desafíos que no le han tocado antes en el fondo. Y tiene que hacer una innovación en ver cómo es el moldaje, cómo los maestros saben hacerlo y que no se equivoque, que no cueste un dinero extra porque quedó mal construido. Siento que este quedó casi impecable. Yo sé que yo una vez me mandé un error en el hogar alemán, porque estabas con sus clientes y me preguntan, ¿y cómo lo encuentro increíble? Quedó súper bien construido, y tú me dijiste, no, Alti, que faltan cuestiones. Estaba con la constructora. Estaba con la constructora y fue un error, sí. y yo tiré puras flores y Max se fue y me dice, no, sabes que me mataste todos los detalles que tenían que mejorar y todo. Pero cuando uno va a ver tus proyectos, hacer esos pilares, hacer las crucetas que queden bien hormigonadas, o sea, requiere todo un trabajo de saber hacer en el fondo y que el arquitecto va muy de la mano de la empresa constructora, claro, para que en el fondo haya una complicidad y haya un trabajo en equipo y no vengan estos quiebres. Sí, claro. O sea, el trabajo que se hizo acá en conjunto con la constructora fue fundamental para que esto quede bien. Sí, los hormigones vistos uno los puede detallar, uno puede hacer el plano moldaje, puede especificar todo el proceso que corresponde, pero si es que la constructora no lo ejecuta de buena forma o se equivoca en los horarios de los camiones o se le echa a perder el vibrador o se le escapa la lechada, es un desastre. Y en este caso la constructora fue muy fiel a los planos y muy atenta a que todo quedara bien. O sea, yo realmente ahí siempre he sido muy enfático en decir lo bueno que fue la constructora de BC en este edificio, de principio a fin. Sí, yo creo que queda puesto arriba de la mesa este punto como de la innovación que parece bien interesante y quizás podamos hablar después sobre eso, que te quería preguntar otra cosa antes. No, básicamente por el tema de la innovación y los requerimientos
a nivel como el plano académico, la retórica que supone la innovación. Esa discusión yo encuentro que es bien pertinente, No, digamos. y hay como una, Que- y hay como una efecto práctica. exigencia por innovar también, que creo que en la arquitectura no necesariamente la hace mejor. Puede ser que alguien que esté queriendo innovar, no sé, se equivoque 1000 veces y terminen edificios en la ciudad que por innovar, o sea, creo que tiene que haber arquitectura como en su justa medida, y hay espacios en donde uno puede, mira, inventar una cosa o querer empujar algo, pero no creo que la innovación per se sea algo siempre deseable. O sea, puede ser una arquitectura muy tranquila, que no tenga mayores pretensiones y que funcione muy bien en la ciudad, por ejemplo, y que funcione muy bien a largo plazo. O sea, creo que la arquitectura no necesariamente hay que pedirle que innove. Creo que puede ser que en ciertos casos ocurra, pero creo que son muy pocos, sí, en donde la innovación es una clave. El punto va por ese lado, no, es tomándolo la provocación que hacía Altique como un estímulo. Y también aprovechando que hay muchos estudiantes acá, ¿ves? Como hay jóvenes de todo tipo. Qué sutileza, ¿no? Eso es muy alegre. No, porque ahora yo lo voy a dar un plan, porque Max hace clase, Max es profesor de taller, qué sé yo, y en las universidades, para poder mantener activo un perfil influyente de arquitectos proyectistas, le exigen algo así como la investigación aplicada. Uno es un investigador, ¿cierto? Un académico investigador. Un arquitecto profesional de oficina inventan esta especie de menjunje como investigación, no sé cuánto, es de la práctica de investigación. Entonces empieza a instalarse una exigencia a la arquitectura en sí misma, sostenida por otros andamiajes retóricos que son de otro tipo. ¿Fíjate? Entonces, cosas como la investigación aplicada, innovación, no sé cuánto, y más de todo este rollo, al final es como periférico para sostener algo que termina desperfilándose en la mitad del debate formativo de los estudiantes, que es la arquitectura misma, la capacidad de hacer buenos edificios con innovación incorporada en los términos que está conversando aquí, exploraciones, matéricas, resoluciones y tal. Y encuentro que ese punto me interesa mucho como debate, porque en el fondo en- es parte del desafío, por no llamarle crisis o problema que tenemos en la formación disciplinar. ¿Me fijáis? La capacidad de poner en el centro esto y pensar que una oficina que es capaz de hacer eso tiene todos los pergaminos, ojalá, para pasar la posta y enseñarle a un estudiante que pueda, ojalá, hacer eso mismo de una manera distinta, en otros contextos, otra cosa. Y me parece que eso hoy día está de una cierta manera, desperfilado. ¿Ah? Desperfilado cuando hablamos de innovación, investigación, también desperfilado cuando hablamos de desarrollo urbano. Como si de hablar de ciudad fuera siempre hablar de lo macro a lo micro, y lo micro es como una consecuencia ulterior de un proceso deductivo, cuando en realidad esto puede ser mucho más influyente en términos de impacto urbano que otras cosas. Entonces yo lo tomo del proceso de lo que decía Pablo, para poner algunas reflexiones disciplinares también de ese tipo que están relacionadas a un buen edificio, igual. Yo tenía otra pregunta que te quería hacer igual, que era otra cosa, ¿ah? Sin querer cortar esto y ahora mismo, pero así suelto. No, es que, y después tú tómalo como queráis, pero creo que hay un momento que debe ser muy difícil para el proyectista en un caso como este, que es el de la museografía, la incorporación de la museografía, porque el edificio tiene su estatuto, hay una sugerencia en las imágenes y en la distribución del programa, pero llega otro momento que tú tuviste la fortuna de que te tocó un muy buen equipo, ¿cierto? Eso es cierto. Y no solo un buen equipo en la EMA Dunner y en NOT que trabajaron en eso, sino que también yo creo en la subdirección de museos, que tiene mucha capacidad instalada. Pero igual llevan tu proyecto muy tempranamente hacia otro lugar. Entonces te quería preguntar de eso, ¿cómo fue ese momento para este proyecto? Sí, nosotros no participamos del desarrollo de la museografía en ninguna medida, te diría. Lo cual, en un principio, claro, yo me resistí, pero es poco lo que uno puede hacer, porque se trata del Estado tomando una decisión y dentro de eso uno no puede alegar. Claro, uno o yo hubiera deseado que los arquitectos participáramos de la museografía en alguna medida. Creo que podría haber sido
bueno en el proceso, en ciertas tomas de decisiones, pero la realidad es que viendo el resultado de todo el proceso de varios años y de cómo se afrontó la museografía, creo que el resultado es muy bueno. Tam- y para eso tienen que visitar el museo, creo yo, porque tiene mucha información, tiene muchas capas de lectura, tiene distintas temáticas, distintos objetos que representan diversos temas. O sea, es muy rica la museografía. No es algo simple que se mire hacia la pasada en una visita rápida, sino que es una museografía muy, muy densa, de mucho interés, creo yo. Em, y claro, yo creo que también la arquitectura, el hecho de que son unas salas bastante desprovistas de detalle y muy categóricas en sus tamaños y en sus dimensiones, me hacían pensar a mí que si es que la cosa no hubiera llegado bien a buen puerto, bueno, tampoco, o sea, creo que el edificio igual aguanta, digamos, como tiene una cierta tamaño y claridad que creo que hubiera aguantado. No digo cualquier cosa, pero tiene esa virtud, el hecho de que sea como una gran obra gruesa. Que, claro, hoy día la museografía me parece muy exitosa, a lo mejor en 20 años más deciden cambiarla o modificarlo, modificar el guión museográfico, que es algo que ocurre en museos de este tipo, y quizás va a ser distinto, y creo que hay que estar preparado para ese tipo de cambios, y creo que la claridad del edificio y el hecho de que sea como una gran obra gruesa, un poco aguanta es flexible en ese sentido. Pero sí, yo quedé muy, muy, muy contento con la manera en que se afrontó la museografía. Sí. Yo voy a hacer algo distinto seguramente a lo que se ha hecho antes, que es pedir si alguien quiere hacerte alguna pregunta, a partir de varias capas. Pocas veces uno está frente a un proyecto que habla del contexto, el territorio, el color, la cultura, la geografía, el concepto estructural, espacial, el tema bioclimático. Ojo que no le dije sustentabilidad, bioclimático, pasiva, arquitectura bioclimática pasiva. Entonces hay una cantidad de elementos que son intangibles, pero que hacen que funcione el edificio, y doy la palabra por si a alguien le gustaría hacer una consulta. Yo siento mucho agradecimiento por los arquitectos en general, porque en los concursos que a mí me tocaron organizar, participaron del concurso. El terror es que no se presenten buenos proyectos. Uno hace todo este esfuerzo, ¿no es cierto? Da esta pelea por hacer un concurso, y creo que en eso las oficinas de arquitectura chilena son tremendamente jugadas, porque siempre hubo buenos proyectos para escoger. Y finalmente creo que este es un caso de éxito, que ojalá se difunda mucho más, porque cuando hay un proyecto que parte de una manera y que termina así de bien, sin duda que se puede mostrar como ejemplo, y espero que convenza al Estado y a otros mandantes para trabajar de esta forma. Eso en relación al concurso. Y ahora quiero hablar de la arquitectura. Y realmente fuimos en abril. Ya, déjame tranquilizar un poco. Lo que funcionó muy, muy bien en la planta, que fue una audacia. El proyecto que jugó y con el cual se contrastó era un proyecto muy sencillo en términos de planta, muy regular, muy ortogonal, y como jurado tomamos la decisión de escoger este proyecto, y creo que se consiguió extraordinariamente bien combinar la distribución de los espacios públicos con una arquitectura muy audaz, con unas salas que, siendo todas distintas, son calmas y permiten que la museografía se luzca. Los tres hablaron de lo contemporáneo, pero a la vez de lo que se proyecta el proyecto, o sea, tu edificio del futuro. ¿Cómo ustedes, pero a la vez yo lo veo súper como ancestral, el proyecto en sí, el edificio, la textura, el color, los espacios, todo, súper ancestral. Entonces, ¿cómo es la vinculación? Y con otros proyectos tuyos también me pasa, con el de los ríos quizá, ¿cómo ustedes conectan con el territorio, con la localidad? Si es algo como intuitivo, o hay un estudio, como decía Emilio, el tema de la investigación, que bueno, de repente es más polémica.
pero cómo se aproximan al territorio, a la localidad, no sé, a la textura, al grano, a las personas, a los colores, a los materiales. Todos los proyectos, o sea, muchos de los proyectos que nos ha tocado hacer están en lugares muy distintos de Chile. Hemos hecho cosas en Bolivia, en el altiplano, esto en Atacama, hemos hecho cosas en Portillo años atrás, cosas ahora en Valdivia, bueno, cerca del volcán Lonquimay también hemos hecho varias cosas más recientemente. Y sí, uno por lo general tiene que responder de manera bastante ágil a los proyectos, entonces no hay mucho espacio para generar una gran tesis con respecto al paisaje y al territorio. Y entonces yo diría que es una cosa más intuitiva y de estar habituados a tener que responder a requerimientos distintos de suelo, de clima, entonces sí, estamos abiertos a resolver las cosas de maneras distintas. Pero no tengo una metodología clara al respecto, para nada, no. Pero sí, es un desafío lo que tú preguntas. Tú hablaste de ciertos conceptos, ciertos principios bioclimáticos. Hoy existe una gran cantidad de herramientas, inclusive en línea, para modelar, probar. Lo que usted usaron acá, hicieron algunos ensayos tecnológicos para ver Sí. realmente el modelamiento del bioclimático, o es intuitivo, porque muchos No. arquitectos estamos No, intuitivos. o sea, la licitación exigía que parte del equipo de la consultoría hubiera un subcontrato, digamos, de una consultoría bioclimática, ¿no? De eficiencia energética, que fueron Big Green. Y ellos hicieron la modelación de esta idea y sí, nos aconsejaron algunas cosas, esas cosas se implementaron, pero se hizo un modelamiento que en el fondo confirmó cosas que imaginábamos de ventilación cruzada, de que este espacio del hall, por ejemplo, que tiene muy buena altura y ventila mucho por arriba, es un lugar bastante fresco, incluso cuando afuera hace una temperatura muy alta en el verano, ese espacio se mantiene bastante temperado siempre. Así que sí, hubo un análisis. No lo hacemos nosotros, sino que se subcontrató como parte de la licitación. Fernanda y la Magdalena, y también algo lo dijo Cristian respecto a los concursos, solo para tomar el punto ya como de la perspectiva más ministerial. Nosotros coincidimos como ministerio, digamos que el protocolo del Ministerio de Obras Públicas, por diversas razones que no paso a cuestionar, pero son distintas a la que ha tenido la tradición del Ministerio de Cultura, desde la DIVAM y Cultura. Nosotros hemos tenido, como decía la Magdalena hace rato, esa convicción de que la arquitectura como producto cultural tiene un estatuto que tiene que primar por sobre otras consideraciones. Pero eso no en un plan irresponsable, así que cueste lo que cueste, y que esto no, o sea, obviamente no. Hay marcos presupuestarios que deben ser cumplidos en cada llamado concurso o licitación, pero la prioridad es la calidad del proyecto. Esa es como una búsqueda permanente. Dicho así, uno dice, ya, pero eso es obvio. Sí. Es que lo que pasa es que esta cuestión tiene una traducción burocrática muy fuerte. Por ejemplo, en el caso de Palacio Pereira, y eso después se aplicó en otros proyectos, como el archivo y biblioteca de Magallanes, por ejemplo, se hizo con concurso protocolo con el decreto MOP. Y el decreto MOP, para los que los conocen, tiene un jurado que es como 100% MOP. Eso es como el CEREMI, el director de arquitectura, todo MOP, y después un representante de los concursantes, pero minoría absoluta. ¿Sí? Entonces ahí, y en el Pereira tuvo que hacerse de esa manera, no recuerdo bien por qué, y no un subterfugio, pero el mecanismo que se utilizó para hacerlo funcionar distinto fue que había una llamada que decía el jurado se podrá hacer asesorar, y se sumaron como 7 asesores, no me acuerdo, de distintos lados que nos interesaba tener, y el jurado sesionó con los que votaban en régimen, pero con los asesores que eran en general asesores potentes, digamos, que podían influir, y fue muy importante para la definición final de ese proyecto. La misma cosa pasó en Magallanes, y ese procedimiento ha seguido funcionando en algunos proyectos así. Luego están las licitaciones que aquí se han mencionado. Licitación fue digamos, fue lo de Tarapacá, también fue el Archivo Regional de Valparaíso, que lo ganó también anónimo, también con buen jurado, lo ganó Cecilia Puga con la Paula Velasco. Ahí estuvo
Irse y la Magdalena también en el jurado, ¿no? Creo, claro. Y por ahí se me olvida alguien, perdón, pero había varios en el jurado. Estaba Juan Sabás, que fue clave en ese jurado. Y ahí también fue licitación, pero el sobre cerrado era el presupuesto que tenía que estar debajo de un cierto margen y por lo tanto eso nos permitía discutir de pura arquitectura. Claro, tú después tenías que, o no sé si lo olvidan antes después, la oferta técnica, pero tú decías ya, cumple con las bases y luego se discutió arquitectura. Y así con varios casos. El problema que tienen muchos estos proyectos en términos de los tiempos largos, un poco lo que decía Cristian de lo clásico o lo permanente, digamos, de la arquitectura, es que tú, a ver, es que políticamente no hay demasiado incentivo para un gobierno en iniciar un proyecto que no va a haber terminado. Suena muy idiota, yo decía, pero qué frivolidad. No, pero, a ver, la cuestión funciona así también. O sea, las autoridades quieren ver cuestiones que sean capaces de inaugurar. ¿Te fijas? Entonces, todos estos mecanismos para que los proyectos puedan sobrevivir en el tiempo son una cosa. Pero otra cosa es que las autoridades estén disponibles a iniciar proyectos con ahínco que saben que no van a inaugurar. ¿Fijé? O sea, el plan del 2010, digamos que decíamos antes, era el que tenía aparejado, o sea, el que tenía enmarcado el proyecto de la Biblioteca Regional de Ñuble, que ganó Alberto Somoleto también, todo se repite, y Cristóbal Tirado, el que tenía el proyecto de Valparaíso que ya mencionamos, el de Los Ríos, y también el Museo de Rapa Nui. El Museo de Rapa Nui que se hizo consulta indígena, se concursó en el presidente Boric, y creo que el desafío grande hoy, y yo diría que nosotros estamos hoy día en eso, como en este ámbito estamos en eso, es meterle nuevos proyectos al sistema, que ojalá, o sea, que los vamos a concursar, espero, en estos 4 años, pero que van a estar construidos en 2 gobiernos más. ¿Okay? Y esos son el nuevo archivo y biblioteca no biblioteca, archivo en Antofagasta, la Cineteca Nacional aquí en Matucana, entre otros proyectos que se van a llamar a concurso luego, esperamos, pero son proyectos que a lo más el punto, si tú quieres punto político, va a ser publicar en el diario la nota que aquí viene el proyecto. Chao. Es decir, ni siquiera primera piedra. ¿Okay? Y esa es una cuestión que yo creo que hay que aprender a construir como política de Estado, porque estas cuestiones son de tiro largo. Hola, muchas gracias. Una reflexión constante que hemos compartido en la escuela con los profesores, con los alumnos varios que están aquí, es sobre lo que es la arquitectura chilena. Y ahora pensando con lo que mencionaste, Pablo, respecto a sobre el patrimonio futuro. Entonces, ¿qué es esas características, estas cosas que representan, que básicamente se enmarcan dentro del patrimonio en la arquitectura chilena? Ese arraigo al lugar, eso de que uno no puede entender la obra sin entender el lugar. Uno no puede entender el museo, las decisiones o ciertas estrategias, si es que no entiende la grieta, si no entiende el lugar al cual está arraigado. Pero sin estar precisamente en el lugar, sí toma los elementos y los inserta y se entiende completamente la obra, sin tener que entender una topografía en particular, sino un terreno, como había mencionado, que estaba pelado. Pero uno entiende completamente que es de ese lugar, que pertenece ahí. Entonces, bajo esta misma línea, quisiera saber, en tu opinión, cuáles son estas cosas que uno podría catalogar como arquitectura chilena, si es que podemos denominarla como así, o una obra que se produce en Chile. Cuando sale la primera revista de arquitectura viva dedicada a Chile, don Fernando Pérez Oyarzún justamente habla de cuál es nuestra arquitectura chilena, o la arquitectura apropiada y todo. Y don Fernando, en esa portada sale el Hotel Explora de Germán del Sol, en San Pedro de Atacama. Y la portada solamente muestra los techos, los aleros, en cobre, que era lo que Glenda Capstein en algún momento determinó los espacios intermedios entre el exterior y el interior. Y don Fernando, en el fondo, hace mucho hincapié que, a diferencia de muchos países, es nuestra geografía, nuestros distintos climas y nuestra topografía la que determina muchas veces el actuar de nosotros como arquitectos. Y de hecho, en un número posterior van a poner el hogar San Luis de Glenda Capstein, que queda en Antofagasta, con respecto a cómo ella entendía la arquitectura bioclimática, que era una palabra que se usaba mucho en los años 80, y la arquitectura del lugar, y que justamente lo que tú dices, esto lo explicaste también, que representa justamente el entendimiento de que el proyecto solamente le pertenece a la ciudad de Copiapó y a su arraigo desde el punto de vista de la geografía y el territorio y los colores circundantes.
De hecho, las fotos que saca Ronald Halve son decidoras. Esta foto aérea es maravillosa porque justamente hace el vínculo entre el paisaje lejano y el edificio. No sé si lo retrato un poco. ¿Sí? Sí. Pero don Fernando Pérez hace justamente un texto mucho más elaborado y más largo en esa primera revista que vuelve a poner a nuestro país en el escenario internacional. Antes había otra revista que era la Portafolios de Gustavo Guili, donde sale por primera vez Matías Clotz y abre un poco las puertas, pero ahí es cuando Arquitectura Viva y el resto del mundo se empiezan a fijar en nosotros, y que hoy día hay 70 publicaciones de nosotros dando la vuelta around the world, como dirían. Sí. Muchas gracias por venir, muchas gracias Max, Gracias, Pablo. muchas gracias Emilio. Gracias, Emilio.